Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra. Zona Verde, yo soy Iranzi Peraza y desde el Parque Ritán en Beijing, la capital de China, los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora cargadas con la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @Zona Verde TLSur, en Facebook como Zona Verde TLSur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos las noticias más destacadas de la semana. Fuertes lluvias y vientos huracanados golpearon el municipio de Bilwi en Nicaragua, donde llegó el huracán Iota, que se convirtió en un potente ciclón de categoría 5, que arrasó con árboles y techos de viviendas mientras avanzaba al interior del continente centroamericano. Las intensas lluvias inundaron los barrios que quedaron también sin electricidad. Los pobladores fueron evacuados y llevados a albergues. Porque no queremos morir, tenemos miedo y vos sabés, teníamos años de no enfrentar estas cosas aquí en Nicaragua. Entonces, para precaución tenemos que hacer las cosas. El huracán Iota sigue la misma trayectoria que ETA. Dejó más de 200 muertos y desaparecidos. Unas 2,5 millones de personas resultaron afectadas por el paso del huracán ETA, según estimaciones oficiales. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón Iota provocará fuertes lluvias e inundaciones repentinas y crecidas de ríos, especialmente en el noreste de Nicaragua y en el este de Honduras. En las últimas semanas, Centroamérica ha vivido varios episodios que han causado desastres naturales y lamentables muertes. Por ello, los gobiernos de la región solicitaron apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económica, con la intención de buscar fondos para combatir las pérdidas causadas por el ciclón ETA, que dejó decenas de fallecidos y miles de evacuados. Y los famosos fondos verdes del clima, para Honduras ha sido difícil accesarlos en la proporción que necesitamos. Entonces nuestra propuesta, y se la acabo de decir al presidente Ortega, es que juntos construyamos esa ruta para atender toda la región. Nicaragua, Honduras y El Salvador comparten el Océano Pacífico. Por ello, para abordar la problemática, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó Guatemala y discutió la propuesta con su homólogo guatemalteco, Alejandro Yamatei, quien se comprometió a hablar con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele para concretar una propuesta conjunta. Y es que vamos a salir juntos a perseguir los fondos verdes para que estos nos sirvan como garantías en la constitución de los créditos de seguro agrícola y los seguros de la infraestructura estratégica de nuestros países, de manera que cada uno de estos desastres que son consecuencias de los cambios climáticos no lo tengamos que estar afrontando los países con más deuda y más endeudamiento, porque va a llegar un momento en que no lo vamos a poder soportar. El huracán que más ha afectado Centroamérica después del ETA es el Iota, que se estima alzará vientos de 193 kilómetros por hora. Mandatarios de la región estiman que se necesitará de manera urgente reactivar el plan de desarrollo económico del Golfo de Fonseca. Centroamérica ha sido una de las regiones más afectadas del mundo por los cambios climáticos en los últimos 25 años. A lo largo de la historia, las clases dominantes han tratado de ejercer un control permanente sobre los recursos naturales, especialmente los que son utilizados como productos medicinales o farmacéuticos. Esto puede llegar a tal extremo que genera guerras como la que ocurrió por el opio entre el Imperio Chino y los británicos en el siglo XIX. Veamos cómo en la actualidad este tipo de luchas aún se generan en nuestro continente. La regulación de la ley incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Y también las asociaciones como la nuestra, como el Club de Cultivo Jardín del Unicornio, que ya venimos
proveyendo de aceite o de flores para quienes quieran vaporizar o fumar y tienen alguna patología desde hace mucho tiempo, y ahora por ahí, como nosotros, nos podemos enmarcar en algo que ya está reglamentado, ¿no? Sin temor a que nos vengan a allanar o nos detengan. Después, otra cuestión muy importante, otro punto muy importante, es la comercialización o el acceso a la venta a través de las farmacias, en todas sus formas, no solamente el aceite. Con la nueva reglamentación que deroga el decreto número 738 del 2017, los pacientes además podrán adquirir cremas y flores en su estado natural, entre otros productos canábicos. Las obras sociales van a poder cubrir este acceso al cannabis, y quienes no tengan obra social, el Estado garantiza el acceso de forma gratuita. Lo que se necesita fundamentalmente es la receta de algún profesional de la salud, algún médico, alguna médica, que considere que la persona necesita utilizar cannabis para paliar algún tipo de patología. Esto es muy amplio, por eso el término terapéutico, porque no nos limitamos únicamente a una patología física, sino también en algo que es mucho más amplio, que tiene que ver con el bienestar, como ser, por ejemplo, la depresión, o cuestiones de ánimo, o migrañas. Nerni Sapia también destaca el uso que podrá hacerse del cannabis para realizar investigaciones científicas. Este es simplemente el inicio para cambiar las cosas e ir por todos los derechos de todas las personas, que deberíamos ser soberanas sobre nuestros cuerpos y en respeto a los derechos individuales, como así también lo declara nuestra Constitución Nacional. Entonces, felices por este gran paso, va a dar mucho alivio a muchas familias, a muchos cultivadores y cultivadoras solidarias, pero también tenemos que pensar en la cantidad de personas privadas de su libertad que existen en este momento en todas las cárceles de nuestro país, solamente por tenencia de un cigarrillo de marihuana o por cultivo personal. Y este es el caso de Sergio Mauseri, quien estuvo detenido por tenencia y aún tiene una causa penal abierta en la justicia. Lo que nosotros estamos intentando hacer es que la justicia y los gobiernos empiecen a abrir las puertas, y esto es una muestra de la gratitud y el compromiso que están asumiendo de las muchas personas que están hoy, digamos, vulneradas o desamparadas ante una ley penal que las corre o que las criminaliza y las estigmatiza también. Entonces, nosotros hoy estamos contentos. Y es que para las asociaciones no gubernamentales, como para todos los actores que hicieron posible la reglamentación para la producción, acceso y consumo del cannabis, se trata del principio del fin del prohibicionismo. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales digitales. Veamos lo que nos escribieron. A través de Facebook nos escribe desde Cuba el doctor Adolfo Hernández Barreto, quien nos dice: buen día, conectado con Telesur como todos los días. Me encanta el programa Zona Verde que usted conduce con tanta profesionalidad y carisma. Muchos éxitos y bendiciones. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros, pues al regreso les contaremos cómo en Paraguay las comunidades campesinas e indígenas volvieron a salir a las calles ante el incumplimiento de un acuerdo que habían firmado con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Exigen un plan de reactivación productiva, subsidios y la recuperación de tierras. Veamos más detalles en la nota de Osvaldo Sayas al regreso. ¿Sabías que las nubes funcionan como un aislante térmico que absorbe el calor del sol durante el día, así que ayuda a que el calor se mantenga hasta la noche?
Durante la pandemia, comunidades locales y campesinas exigen medidas que permitan la reactivación económica, lo que es vital para muchos de estos pueblos que dependen de la agricultura familiar y de los apoyos financieros que brinda el gobierno para iniciar la producción. Algunos comienzan a movilizarse para el cumplimiento de los acuerdos. A mediados de octubre, familias campesinas e indígenas se habían movilizado durante 4 días en Asunción y en 11 departamentos de Paraguay. Luego de las protestas y de un diálogo con autoridades, el gobierno de Mario Abdo Benítez firmó un acuerdo que ahora parece no recordar, según la dirigencia social. No soy cuave y el mamá para la olla o demostrar cada día más ñandebe mara lore coija voluntad ñandebe mara la iporijama eden. Campesinos e indígenas explicaron que se sienten estafados por el gobierno. Indicaron que las autoridades muestran un desinterés absoluto en atender la crisis que enfrentan las y los productores de alimento, por lo que anunciaron que las protestas seguirán por tiempo indefinido. Entonces, para entender que qué tipo de gobierno de derecha, insensible, antipopular, anticampesino, antiindígena que tenemos hoy en nuestro país, entonces estamos obligados a llevar este sacrificio hasta el final, hasta lograr que ellos nuevamente se sientan a debatir y discutir nuestra propuesta, nuestro problema. En Paraguay, el 1.5% de la población pertenece a naciones indígenas. Casi el 75% vive en situación de pobreza extrema. Afirman sus dirigentes que el Estado paraguayo debe establecer políticas públicas que los atiendan de inmediato. Además, exigen que pare el despojo de sus tierras. Hay necesidad de una política acorde a la realidad de los pueblos indígenas allá. Estado paraguayo o diseñar una política que tenga la indígena o se de esta miseria o atravesar la del pueblo de allá. Porque a ver, orero dependemos solamente de la naturaleza, de la casa y peca, no hay por allá. La y totalmente invadido orero, eso es por los extranjeros. Entre otras cosas, el gobierno se había comprometido a iniciar un plan de reactivación económica que incluía una inversión de $30 millones para el sector de la agricultura familiar campesina, que según datos oficiales produce el 60% de los alimentos que el país consume. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción. En Honduras sigue el rescate de personas atrapadas en sus viviendas, aunque el agua ha bajado en las zonas inundadas. Todavía hay cientos de personas que no han sido rescatadas, mientras decenas siguen desaparecidas. Los detalles con Hilda Silvestrucci. Las escenas parecían repetirse en las zonas más afectadas del sector norte de Honduras. Personas trasladadas en lanchas y camiones después de 4 días de permanecer en los techos de sus casas. Que a nosotros no existíamos, que para que iban a perder el tiempo en nosotros. Así dijeron. Por eso nunca llegaron, pues dicen, no existen ellos, ya se perdieron, no importa. Pasaron helicópteros pasaron y nunca llegaron. Y sabían que estábamos porque tan rotos estaban. El alcalde de esta región se sumó a los pobladores en brigadas de rescate. Con pequeñas lanchas y camiones decidieron llegar a las zonas donde se pensaba las casas habían desaparecido. En este camión movilizaron a unas 20 personas que habían permanecido en los techos de sus hogares. Damnificados, refugiados tenemos alrededor de 3.000 ahorita, pero en situación de calamidad y de pérdida total estamos hablando de más de 12.000 familias. Yo iba preocupado porque meter el camión con agua hasta el pecho es una máquina, son máquinas viejas, pero llegamos al sector y después pues había una lancha pero no había operador de lancha, entonces había que tomar el riesgo y meternos al agua. Personas enfermas, niños, mujeres relatando el dolor de haber visto a una madre ahogarse aferrada a su hijo de 1 mes. Sumaban a los dolorosos testimonios de los miles de hondureños que quedaron sin casa en el departamento de Cortés. No es justo y no la pudieron sacar de ahí. Nadie quiso auxiliar a nosotros, no la miramos, si no la hubiéramos auxiliado, pero no la miramos. Hasta ahorita que ya bajó la inundación la miramos ya que está muerta ella con todo y su hijo.
El testimonio de estos hondureños evidencia que hubo negligencia en las autoridades, pues en sus relatos aseguran que los helicópteros llegaban a las zonas, pero nadie bajaba a rescatarlos. Presidente Copeco, nadie. Ellos solo hicieron un rescate supuestamente allá atrás de la colonia. ¿Para qué? Para que dijera que todo estuviera bien y no. Habían más de 120 familias. Hasta el momento, la crecida de los ríos no permite el recuento de daños y sigue siendo difícil el traslado de los afectados que aún están bloqueados por el agua. El departamento de Cortés es uno de los 7 más afectados en el territorio nacional por el paso del huracán ETA. Muchas personas coinciden en que el gobierno no emitió las alertas tempranas para prevenir el desastre que ahora se vive en estas comunidades. En Cortés, Honduras, Gilda Silvestrucci, Telesur. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, cada semana te presentamos la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo eclipse. Diccionario ecológico. Eclipse. Es un fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están en línea recta. Se dice que el eclipse de Sol es total cuando se le observa desde la sombra y parcial cuando se le observa desde la penumbra. La Luna se eclipsa cuando la Tierra está en línea directa entre esta y el Sol. Es tiempo de viajar hacia nuestro destino verde. Esta semana viajaremos al Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo, un exótico lugar de la región del Caribe colombiano. Acompáñanos a conocer este colorido ecosistema marino. Formado por más de 40 pequeñas islas, Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo es un archipiélago ubicado a 45 kilómetros al suroeste de la bahía de Cartagena, siendo uno de los más ricos ecosistemas marinos colombianos por la variedad de las especies de corales y especies marinas que han constituido allí su hábitat, convirtiéndolo en uno de los más importantes del Mar Caribe. Un espacio privilegiado para la realización de actividades acuáticas recreativas, entre las que destacan el canotaje, el snorkeling y el buceo. Por su diversidad tanto en formas y colores, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo dispone de formaciones que sirven de sustrato a una enorme variedad de organismos de gran colorido. Lirios de mar, anémonas y corales blandos, entre otros. A su vez se han identificado 53 especies de corales constructores de arrecifes, que constituyen el 83% de las barreras coralinas en el Caribe colombiano, lo que reúne una impresionante riqueza de invertebrados y tiene en su hábitat 167 especies de peces, de las cuales 38 son de importancia comercial y 18 están amenazados. Parque Nacional Natural Marino Corales del Rosario y San Bernardo se caracteriza por ser en su mayoría submarino, donde predomina la vegetación de manglar y pastos marinos. En cuanto a la vegetación terrestre, encontramos un remanente de bosque seco tropical en el sector de Isla Rosario, en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Este bosque se caracteriza por tener algún tipo de vegetación caducifolia, donde las plantas pierden sus hojas en épocas de verano para ahorrar energía y contrarrestar la falta de agua. Sin dudas, un paradisíaco destino marino fundamental para la preservación y equilibrio de la biodiversidad de nuestro planeta. Y así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Iranzi Peraza y fue un placer acompañarles desde el Parque Ritang en Beijing, la capital de China. Será hasta la próxima.